Domingo 12 de abril de 2020. Estimados amigos, en este domingo de Pascua, en que para los cristianos culmina la Semana Santa con la celebración de la resurrección de Cristo, esperamos de corazón que entre sus oraciones no se hayan olvidado de la profanación de templos católicos y evangélicos cometidas por la insurrección golpista que nos afecta. Y digo nos afecta, por cuanto aunque algunos optimistas quieran creer que la violencia urbana se acabó con la llegada de la pandemia, los desgraciados hechos nos demuestran lo contrario. Anoche, en Antofagasta, grupos de insurgentes conformados por delincuentes chilenos e inmigrantes levantaron barricadas y atacaron con elementos contundentes y bombas incendiarias a carabineros y militares. Todo esto en pleno toque de queda, con clara intención de desobedecer y provocar a la autoridad, demostrando el empoderamiento que ha brindado a los subversivos la total impunidad con la que han actuado durante los últimos meses. No es comprensible para la sociedad democrática que este tipo de hechos se siga produciendo, ni más ni menos que en medio de un estado de excepción constitucional, cuya existencia parece estar siendo condenada al ridículo por la permisividad con la que actúan las autoridades. Sería muy interesante conocer cuál es el rol de las autoridades civiles, léase ministro y subsecretario del Interior e intendente, en la toma de decisiones respecto del legítimo empleo de la fuerza por los jefes de zona de catástrofe, cuya necesidad es imperativa para no prostituir el carácter que le asigna la Constitución política. Si seguimos así, se acaba el Estado, no solo en lo que corresponde a la vigencia del derecho, sino que se condena a desaparecer la soberanía de la democracia por sobre la anarquía que nos quiere imponer la maniobra comunista. En otro acto inexplicable, en medio de las restricciones sanitarias en aplicación, un grupo de unos 30 o 40 manifestantes, convenientemente convocados y perfectamente organizados, se instala frente al Hospital Félix Bulnes para abuchear al presidente cuando iba a inaugurar una instalación sanitaria de primer nivel que favorecerá a miles de ciudadanos de la comuna de Cerro Navia y vecinas. Independientemente de la contradicción artificial que se da al observar a los beneficiados rechazando a quien los beneficia, el uso de consignas ofensivas tales como asesino nos lleva a confirmar dos cosas. Primero que nada, el activismo de la izquierda no dejará de sabotear todo acto o aporte positivo hacia la comunidad, puesto que ello les resta espacio de maniobra para promover la insatisfacción y frustración con la que alimentan su caldera subversiva. En segundo lugar, el uso reiterado de consignas como la señalada corresponde a la clásica táctica comunista de implantar ideas talismán que sin tener relación con la verdad son repetidas y fijadas en la mente de los ingenuos hasta transformarlas en verdaderas. No es necesario querer o admirar a Piñera para saber que puede ser mil cosas, pero no es asesino de nadie. Sin embargo, este es el adjetivo más usado en su contra en las protestas, hábilmente incitado por los activistas de la insurgencia. Comprendiendo que mediante la defensiva no se logra derrotar a un enemigo, menos aún a uno de esta calaña, cabe reflexionar sobre la necesidad de aplicar la misma fórmula con sus vulnerables representantes, entre los cuales sí tenemos varios asesinos, ladrones y estafadores. Mientras el gobierno lleva a cabo un buen manejo de la crisis sanitaria y adopta soluciones prácticas y oportunas para impedir un colapso económico, la izquierda no resiste su desesperación, comprendiendo que ello puede robarles la presa desde sus fauces hambrientas. Para ello, la depresión de la economía esperable al término de la pandemia les vendría como anillo al dedo al capitalizar la frustración de miles de desempleados, encauzando su furia hacia el gobierno de la derecha. Es por ello que desde la izquierda se insiste con tanta fuerza en la cuarentena total del país, la cual produciría una detención mortal en la actividad económica, razón por la que el gobierno maneja cuidadosamente las medidas, intentando equilibrar la protección de la salud con la sobrevivencia de las fuentes laborales y de las redes de abastecimiento normal de la población. Si el gobierno sigue consiguiendo su propósito, tal como ha sido pronosticado por organismos internacionales, la recuperación de la economía será mucho más rápida que en otros países, lo que es inaceptable para la izquierda, empeñada esta en completar lo que inició en octubre del año pasado.
pero de poco servirán los esfuerzos de las autoridades de salud o los importantes planes de ayuda a las micro, pequeñas y medianas empresas si la población no toma conciencia de la importancia de cumplir las reglas. Tampoco si la autoridad se deja llevar por la misma falta de carácter que permitió la escalada violentista. A la prudente conducción de las cuarentenas y aduanas sanitarias, necesariamente deberán agregarse las medidas que aseguren un efectivo control del orden público. Si seguimos igual, solo estaremos incentivando la violencia que nos recibirá al final del camino, pronosticando las peores consecuencias para el propio gobierno que no las tomó a tiempo. Una sorprendente pero auspiciosa señal nos llegó al final de la semana desde la Corte de Apelaciones de Santiago, uno de cuyos fallos parece marcar un punto de inflexión, si no de reflexión, en la conducta de la Judicatura respecto de los eternos y extemporáneos juicios de derechos humanos. Una sala del Tribunal de Alzada rectifica señeramente un fallo de primera instancia, entregando contundentes argumentos, tales como que no es posible establecer la culpabilidad de un imputado por el solo hecho de haber ocupado un cargo determinado, descartando que este tipo de proceso pueda ser utilizado como un juicio histórico o moral respecto de las políticas de Estado de una época determinada, centrándolos en lo que debe ser un juicio jurídico penal basado en el Código de Procedimiento Penal y en el Código Penal. El valor histórico de este fallo, el cual ratifica lo que se ha alegado por años en favor de los militares, al decir que la responsabilidad debe ser demostrada en la forma que exige el Código y no a partir de suposiciones o sospechas, debe confirmar a la opinión pública la precariedad de las condenas que aquejan a aquellos viejos soldados del 73 a quienes se les quiere dejar morir en la cárcel, discriminándolos por mera cobardía política. Soy Patricio